Hola, bienvenido a Self Mappers, el lugar donde queremos ayudarte a descubrir herramientas para cuidar mejor de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Self Mappers es un espacio de confianza en el que crecemos juntos y que nos impulsa a la autorreflexión. Mi nombre es Marian Taboada. Y yo soy Victoria Prado. Acompáñanos en esta primera temporada a hablar sobre transiciones de vida con toda la confianza que se siente al hablar con un buen amigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que te estés conectando. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotras en Self Mappers. Estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes aquí. Para los que no nos conocen, mi nombre es Victoria Prado. Yo soy Marian Taboada y sin duda estamos muy felices de ya estar en nuestro quinto episodio. Además, este es uno muy bonito, sí, porque hoy vamos a hablar del momento en el que estamos, que es en esta transición que hicimos a la adultez. Sí. Una transición que ha sido muy bonita, muy difícil también, dejar de ser niñas y conectarnos con esa mujer que somos Victoria y yo. Y hoy queremos darle continuidad a nuestro episodio anterior. No sé si lo viste, pero en nuestro episodio número 4... Te dejamos el link si no lo has visto. Ay, por supuesto, pásate por ahí si no lo has visto o escuchado. Pero en nuestro episodio número 4 estuvimos hablando de la adolescencia, ¿no? Y de todo lo que se aprende en esa parte, que puede tener de positivo esa parte de ti, ese adolescente que hay dentro de ti, que justo te conduce a esta otra parte, ¿no? Al adulto en el que te vas a convertir o en el que ya eres. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Esta etapa de transición de cuando dejamos de ser un adolescente y empezamos a ser un adulto y empezamos a cuestionarnos muchísimas cosas, sobre todo ese miedo a la incertidumbre de qué va a pasar cuando sea un adulto y qué va a pasar con la Victoria que tenga 25 años o con la de 30. ¿Será que vamos a cumplir con todas las expectativas que nos pone la sociedad? Porque crecimos en este entorno en el que, por lo menos en mi caso, era, bueno, te gradúas a los 20 y a los 23 tienes que estar haciendo ya un máster y a los 25 tienes que tener un trabajo y estar establecida y a los 27 tienes que ya tener el amor de tu vida y a los 29 como mujer pues tienes el reloj biológico, entonces ya estás en contratiempo de, bueno, pues tengo que estar pensando en tener hijos si quiero formar una familia, evidentemente. Entonces son todos estos patrones que nos ha puesto la sociedad de, bueno, a esta edad pasa esto, a esta edad pasa esto, y resulta que cuando eres adulto te das cuenta de que todo el mundo tiene su tiempo, de que no necesariamente tú vas a ser mamá a los 25, a los 29, como todo el mundo te dice, y no necesariamente vas a haber cumplido tus sueños de carrera a los 25, como todo el mundo dice. Todo el mundo tiene sus tiempos y hay veces que hay personas que se frustran porque dicen, wow, tengo 27 y todavía sigo estudiando en la universidad, o wow, tengo 29 y todavía no estoy casado, no tengo un esposo con quien voy a tener esta familia con la que sueño. Entonces son tantas cosas que al final son esas expectativas es que cuando tengas esta edad y cuando tengas este momento tienes que estar en esta posición y no necesariamente es así. Sí, es difícil porque además yo recuerdo que yo tenía demasiadas ganas de ser adulto, demasiadas, por eso también era una adolescente tan rebelde, ¿no? Quería ya vivir esa sensación de libertad. Yo pensé que la adultez iba a ser libertad y que iba a ser así como ya no vivo bajo el yugo de mis padres, voy a poder lograrlo todo, precisamente porque adolescente te sientes invencible, ¿no? Todo lo que hablábamos, no, todas las metas que yo me planteo las voy a conseguir. Cuando tenga 29 años voy a ser millonaria y CEO de una compañía. Sí, exacto. Y esas expectativas gigantescas que en verdad cuando llegas a esta edad te das cuenta de que, ok, sí hay sus casos excepcionales en donde hay un chico de 25 años que es CEO de una empresa, pero lo normal no es eso. Y entonces tú desde pequeño te pones estas expectativas. Yo, por ejemplo, decía a los 15 años que a los 25 quería estar casada y quería tener ya estar pensando en tener el primer hijo. Y hoy en día no estoy casada, no, ni siquiera tengo un novio, no tengo un novio, entonces evidentemente no es como que estoy planeando eso. De hecho, estoy en un momento en el que quiero comerme el mundo, en el momento en el que quiero explorar muchas cosas nuevas, quiero estar con este proyecto, quiero que me vaya buenísimo en el trabajo, quiero escalar en mi trabajo y convertirme en un excelente profesional y ser más integral cada vez. Entonces,
no, si quiero tener una familia, es algo con lo que sueño, pero no tengo como una fecha, no tengo un plan todavía y eso también está bien. Creo que crecer también te hace darte cuenta de que también es un poco ir con el flow de cómo van sucediendo las cosas, porque a veces la vida cambia de la noche a la mañana, de lo mismo que hemos hablado antes en el episodio 3, si no me equivoco, o en el 2, de las transiciones, de cómo cómo a veces te llega un evento de adulto y te das cuenta de que quizás esos planes que tenías cuando tenías 15 años de ser mamá a los 25 no va a suceder y la vida te tiene otros planes preparados para ti que también van a ser buenos, que también te los vas a disfrutar, pero es un poco también darte cuenta de que las cosas que pensabas de adolescente no necesariamente van a ocurrir en el tiempo en el que tú querías cuando seas adulto. Creo que también nos ocurre esto como simplemente un producto de diferencias generacionales. Sí. Porque es que también en la época, por ejemplo, de nuestros abuelos, si tú tenías un título universitario, tú tenías trabajo casi que asegurado, Sí. ya estabas resuelto, ¿sabes? Exacto. Fuiste a la universidad y además todo era como muy rápido, ¿sabes? Sí. Tenías que... Y era sí, más fácil, hablándolo claro, era mucho más fácil también para nuestros abuelos. No había tanta demanda, tanta competitividad. Hoy en día como adultos es, bueno, pues tienes que estar graduado y tener un máster y hablar 5 idiomas y además haber tenido experiencia en otros Sí. trabajos, te exigen tanto. O sea, no sé si era más fácil porque lo que creo es que habían retos distintos. Por ejemplo, era mucho más difícil ser mujer e ir a la universidad, Exacto. por decir algo. Exacto. Pero a lo que me refiero es que cada vez más se vuelve como más extensa esta etapa de, llamémoslo juventud, ¿sabes? Como que cada vez se atrasa más ese momento en el que, bueno, ahora voy a tener estabilidad económica, ahora voy a planear una familia. Siento que antes eso era algo que ocurría antes Sí. y como que, digamos, la juventud se extiende y hoy en día lo vives como que por más tiempo, porque Claro. luego en la época, igual para nuestros padres, esa generación, ¿sabes? Los boomers, la generación X, todo ese momento, ya era como que, bueno, con el título universitario no eres nadie, pero igual y te estudias un máster y entres. ahora tienes, ¿no? Como que... Pero en nuestro caso es lo que tú dices, hay un nivel de competencia muy fuerte. También porque hay más gente, también porque hay más hay oportunidades. más acceso a la educación, la Está gente más globalizado. Exacto, las mujeres también tenemos acceso a la educación. O sea, siento que incluso la expectativa tiene demasiado que ver también con la expectativa de vida. Antes, en la época de nuestros abuelos, la gente moría mucho más joven, 50, 60 años, 70 años ya morías. Hoy en día la expectativa de vida es mucho más elevada, entonces la juventud, lo que se conoce como alguien joven, también ha crecido porque tú eres sano hasta más tiempo, o sea, tienes como que las enfermedades empiezan a aparecer más lentos si te cuidaste durante tu juventud. Hay métodos que te hacen también como que, o sea, las rutinas también cambiaron porque, por ejemplo, nuestros abuelos quizás no tenían tan concienciado el tener que cuidar de, vamos a hacer deporte, vamos a comer sano. Entonces ahora está esta conciencia de los jóvenes de, no, pero desde que tengo 20, 18, 16, incluso siendo un niño, ya voy a empezar a hacer deporte, voy a comer sano, voy a cuidar de mi salud y por eso la vida también se expande, la expectativa de vida. Todo eso está relacionado. E incluso este momento en el que empezamos a formar familias para nuestra generación es muy distinto también porque en la época de nuestras abuelas e incluso de nuestras mamás muchas veces era como me quiero casar simplemente para irme de mi casa, o sea, en verdad. Exacto. Y nuestra generación no está pensando eso, nuestra generación más bien está muchas veces aplazando el casarse y el tener hijos por las metas profesionales que tenemos, Claro. nosotras como mujeres también. Entonces siento que eso ha cambiado mucho el momento y por lo que dices tú también, el momento en el cual logramos expectativas, pero es importante sentarnos, tener esta conversación que estamos teniendo de decir, bueno, voy a reevaluar los planes que yo tenía y más o menos para cuándo los estaba proyectando en mi vida, porque igual y cuando lo veía niño o adolescente, Claro. no me había no lo dado veías. cuenta de nada de esto. Efectivamente. Y también a mí me pasa que cuando yo era pequeña, cuando estaba en el momento de transición, yo tenía tantos planes de esto es lo que quiero estudiar y esto es lo que quiero hacer y a esta edad quiero tener esta oferta y me veo trabajando en una empresa, en una revista, decía yo, quiero trabajar en una revista. Y es impresionante porque la vida solita te va guiando, te va mostrando, te van abriendo puertas, unas puertas se van cerrando, unas puertas se van abriendo y esto es algo que he aprendido siendo adulta, que muchas veces se cierran unas puertas que tú querías que se abrieran cuando eras joven.
tú te proyectabas. Yo quiero que se me abra la puerta de trabajar en una revista, por ejemplo. Pero resulta que siendo adulto, esa puerta ni siquiera se abrió. Pero se te abrieron 3 más. Una para trabajar en una agencia de publicidad, otra para trabajar como recepcionista, otra para trabajar, o sea, se te abren muchas puertas que tú dices, ok, esto también es ser adulto, que ver cómo se te cierran ciertas oportunidades Sí. y ver cómo se te abren muchas otras. Es algo que siento que, porque uno se desespera mucho cuando uno es joven, cuando uno está creciendo, es lo que te digo, tienes esa expectativa demasiado grande de querer triunfar y ser esa persona que has estado proyectando durante toda tu adolescencia y eso se relaciona mucho con la frustración también como adulto. Hay muchos adultos frustrados porque no han logrado ser quien quieren ser todavía y tienen una edad, es lo que te digo, tengo 27 y todavía no me gradué de la carrera, o 28, 29. Y a esas personas les decimos paciencia, porque todo el mundo tiene tiempos diferentes. No porque alguien se graduó a los 22 significa que tú te tienes que graduar a los 22. No porque alguien consiguió el trabajo de sus sueños a los 20 significa que tú tienes que conseguir el trabajo de tus sueños a los 20. Porque hay gente que tiene 20 años y se muere a los 23, por ejemplo. Y vivieron 3 años del trabajo de sus sueños, pero puede que tú no lo hayas conseguido a los 20, los conseguiste a los 27, pero viviste hasta los 90. Entonces tuviste todos esos años de experiencia, todos esos años de aprendizaje. Y por eso es muy importante entender como adulto que cada quien tiene sus tiempos, que cada quien tiene sus propias expectativas y que no podemos ser tan estrictos con esas expectativas que tenemos, porque al final es lo que es la palabra expectativa, no significa que realmente eso vaya a suceder. Sí, paciencia y apertura. También darle chance a que la vida te sorprenda. Muchas veces estás ahí planeando, no, se tiene que dar esto, quiero que pase esto, y no lo consigues y te frustras y a veces no te das cuenta de que puede que te lleguen cosas que tú no estás ni buscando y cosas que de repente llegaron, cosas que tú no habías pedido, que tú no habías pensado, no estabas buscando y llegan y son perfectas para ti, Sí. te amplían la mente, te abren un camino que tú no te habías planteado y resulta Sí. que te viene increíble Sí. eso. Y también me ha pasado un poco que cuando he crecido y me he convertido en esta adulta, he tenido como que un conflicto entre desarrollar lo que sería mi intimidad y desarrollar lo que se, o sea, y cómo se ha relacionado esto también con el aislarme, con el aislamiento. Y creo que es importante que hablemos de esto porque yo creo que tú tienes un conocimiento muy bueno de lo que es aislarse y lo que es desarrollar la intimidad. Y esto está muy relacionado en esta etapa de adultez porque a veces tenemos estas expectativas, estamos desarrollando incluso expectativas a nivel de amor, de desarrollar esta intimidad con ciertas personas que no necesariamente es la pareja, sino también tus amigos, tu familia. Y esto ocurre en esta etapa de adulto. O sea, Mariana y yo hemos estado viviendo relaciones de adultas, probando con nuestras parejas muchas cosas como mudarnos con ellos o incluso tener ese proyecto de mudarnos en un futuro. Y muchas veces ocurre que a veces cuando tienes esas expectativas con esas personas, quizás no has cerrado capítulos del pasado, empiezas a abrir cosas en el presente y, y empiezas a aislarte, empiezas a decir, ok, quizás necesito tener este momento de aislamiento en el que estoy yo sola, en el que quizás no construyo las mejores relaciones con mis parejas, en el que quizás no construyo las mejores relaciones con mis amigos. Entonces quería que me comentaras un poquito cómo ves tú esa parte del aislamiento y esa parte de la intimidad que se desarrolla en la adultez. Yo creo que ese es el segundo gran reto que tenemos como adulto, ¿no? Porque creo que el primero es encontrar tu autosuficiencia y tu independencia económica, ¿no? Que ojalá idílicamente sea a través de una vocación, de una profesión que te encante, pero ese es sin duda para mí lo que yo creo que es el primer reto y el segundo es aprender a intimar y a tener relaciones buenas, cercanas, una buena red de apoyo y en parte, por ejemplo, a mí lo que más me costó entender de esto fue esta transición donde yo era una adolescente muy social, llena de un montón de relaciones y luego llegas a la vida adulta y te das cuenta de que no tienes tanto tiempo. Sí, es verdad, ahora eres más libre y no vives bajo el yugo de tus padres, pero vives bajo el de la universidad y el de tu trabajo o el de... Incluso el tuyo mismo, porque tú también tienes que tener disciplina contigo mismo como adulto. O sea, quizás ya no están tus papás para decirte, hoy no te puedes acostar a las 3 de la mañana porque mañana tienes que
que trabajar, pero la que se dice eso eres tú. Y tú misma pones tus propios límites y dices como adulto, hoy no me puedo quedar con mis amigos hasta las 3 de la mañana por mucho que quiera, porque mañana voy a ser o sea, una inútil en el trabajo y no voy a lograr nada en el trabajo, nada de lo que me propongo porque voy a estar agotada. Entonces creo que también un poco uno se pone esos límites cuando eres adulto, pero sin duda estoy de acuerdo contigo y quiero que me cuentes un poco más cómo crees tú que se relaciona esa intimidad, ese desarrollo de la intimidad con tus amigos, con tu pareja y cómo se relaciona un poco con el aislarse también de o sea, las personas también suelen aislarse cuando son adultas y tiene mucho que ver con ese manejo de la soledad que hemos hablado en otros episodios, que a veces te sientes solo en el proceso de crecimiento, solo en el proceso en el que estás cuando ya eres un adulto. Entonces, ¿cómo manejas tú un poco eso y cómo lo relacionarías? Sí, el proceso de la intimidad tiene mucho que ver con tu estilo de apego. Si tú tienes o no la capacidad de formar un apego seguro con otra persona e intimar. Y este es un tema muy interesante al que sin duda creo que deberíamos dedicar uno o varios episodios. Pero yo creo que el primer paso a eso es primero decidir y entender en qué relaciones quieres intimar. Porque las relaciones requieren una cantidad de tiempo que ya decíamos que no sobra en la vida adulta y energía, ¿no? O sea, dedicarle, de entregarte a esas relaciones. Entonces, antes de entrar en este tema, primero observar tu átomo social. No sé si habían escuchado de este término alguna vez, pero es muy sencillo. Si nos estás escuchando, imagina que eres un primer círculo, estás tú, y alrededor de ti hay un primer anillo. Y en ese primer anillo están tus relaciones más cercanas. Ese anillo no es demasiado grande. ¿Por qué no es demasiado grande? Porque las relaciones que tú incluyes ahí son relaciones muy profundas. Sí. Es tu mejor amiga, es tu pareja, es tu mamá. Son relaciones en las que inviertes demasiado tiempo, energía, hasta dinero muchas veces. O sea, son relaciones en las que inviertes. Por eso en ese primer anillo no cabe mucha gente. No. 10 personas en ese anillo ya está abarrotado. Sí. Porque como tienes tiempo y energía para 10 relaciones, es mucho. Sí. ¿no? Entonces ese anillo suele tener unas 6 personas, por decir un número promedio. Luego hay un segundo anillo de tus amigos cercanos, de esos compañeros de trabajo cercanos, de, ¿sabes? Gente que es muy, muy cercana a ti, saben que trabajas, sabe cómo estás, no sé qué, pero no está en tu día a día, no son relaciones en las que inviertes demasiado. Y así hay un tercer anillo, y así hay un cuarto anillo, y así hay un quinto, hasta que todos nos interconectamos, hasta que todos nuestros anillos se conectan. Total. Ese es el primer paso para intimar. Decir, vale, estoy consciente de quién está en mi primer anillo, estoy consciente de quién está en mi segundo y quién está en mi tercero, y cuando te veo, sé hasta qué punto intimo contigo, sé hasta qué punto me abro, sé hasta qué punto cuento contigo, porque muchas veces esa es una gran desilusión que yo he vivido en mi adultez, que es como pensar que contaba con alguien, pensar que yo estaba en el primer anillo de esa persona o en el segundo y resulta que me tiene en el quinto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo este feedback y organizar esta información en tu cabeza para ti, saber cuáles son las relaciones en las que te quieres entregar, me parece clave. Sí, y creo que eso está relacionado y o sea, está muy relacionado con eso que cuando creces dices, te das cuenta de que hay amigos para todo. O sea, tus amigos del círculo cercano, ese primer círculo que hablas, o tus familiares que siempre van a estar para ti, que los puedes llamar a las 3 de la mañana, te está dando una apendicitis y ellos van a ir a tu casa y te van a llevar al hospital. Luego tienes amigos que quizás son, bueno, mis amigos con los que de vez en cuando me tomo una cerveza o salgo a pasear o quizás, no sé, nos vemos de vez en cuando en la oficina. Entonces no son esos amigos que están en el segundo círculo. Luego tienes esas personas que están un poco más externas, que quizás las ves una vez al año, que mantienes ese contacto, incluso porque tienes amigos de por medio. Entonces, ahí es cuando tú de adulto te das cuenta también que hay amigos para cada circunstancia, para cada situación, que no todo el mundo va a ser incondicional contigo, porque tú no puedes ser incondicional con las 1000 personas que tienes en tu vida. Es imposible, no hay tanto tiempo y energía. Hasta comprender que estos anillos están en constante cambio. Igual y hay una persona que ahorita acaba de pasar de tu primero al segundo. Exacto. O alguien que estaba en el tercero y acabas de acercar al segundo. Esto está en constante cambio, pero es muy importante hacer este ejercicio. O sea, literalmente, si te interesa, siéntate en tu casa y haz el dibujito. Haz tal cual los dibujitos y los círculos y analiza en quién tienes en qué lugar e incluso analiza
¿quién se fue y no has ni vivido ese duelo? Exacto. Igual y hay alguien que se fue de uno de tus anillos y se fue muy lejos y ni te habías dado cuenta del vacío que te dejó, porque Claro. ahora hay un espacio ahí en tus anillos que no se ha suplido, ¿sabes? Claro. Que aún está vacío. Pero yo sí creo que luego, una vez que tú haces este proceso y todo, y dices, bueno, ok, con esta gente quiero intimar, quiero mostrarme yo, eso no siempre es fácil, sobre todo si tú vienes de un estilo de apego ansioso Sí. o evitativo, Sí. o los más tristes que son esos apegos desorganizados, Ujú. porque no está fácil. Para intimar tienes que ser tú mismo, tienes que poder permitirte ser vulnerable. Sí. Eso que decíamos que es muy útil también, ¿no? Pero esa actitud de fake it till you make it, nada No de funciona. eso, ¿no? Nada de eso. No. Acaba en- Aquí es tú al 100% con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Claro. Y ahí es cuando las personas empiezan a aceptarte realmente como tú eres. Ok, yo a Victoria la voy a querer a pesar de que tiene todas estas cosas malas, pero tiene 1000 cosas buenas que me encantan y por eso quiero que ella sea parte de mi círculo cercano. Y ahí es cuando en estas relaciones más íntimas que empezamos a formar como adultos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con tal, se nos despiertan nuestras más grandes heridas. Porque ahí es donde empiezo a observar, bueno, igual y tengo miedo al rechazo. Sí. Tengo miedo de que si me muestro yo con lo complicada que puedo ser emocionalmente, por ejemplo, por decir algo, o si muestro mis manías, igual soy una persona muy maniática y me gustan las cosas a una cierta forma, si empiezo a mostrar todo esto, esa persona se va a ir. Se va a alejar, claro. Entonces no lo voy a mostrar y me lo Sí. guardo. Claro, pero si no puedes intimar, así Claro. esta relación nunca va a llegar a lugares profundos. Claro. O otros miedos muy grandes, por ejemplo, el miedo al abandono. Y entonces estoy constantemente preocupado por, ay, es que no quiero molestar. Y es que no Oye, quiero que esta persona se vaya de mi vida, Ujú. porque tengo miedo de ser tengo miedo de ser yo al 100%, porque sé que esta persona se puede ir de mi vida si yo soy yo al 100% y no quiero que esa persona se vaya de mi vida o me abandone. Ujú. Esas son heridas que al final traemos una vez más desde que somos pequeños. Desde que somos niños. Niños, que tenemos ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo. Por ejemplo, yo ahora como adulta, una de las cosas que he aprendido es que yo le tengo mucho miedo al rechazo y al abandono, porque tuve heridas de pequeña, familiares en las que me sentía abandonada y que las he traído a ser adultas y me ha afectado más que nada con mis parejas. Y es ahí cuando empiezas a desarrollar ciertos apegos como adulto, como que ciertos apegos emocionales, porque tienes miedo a que esa persona se vaya, tienes miedo a que esa persona te abandone, te deje y Le dejes de gustar. o que le dejes de gustar, exactamente. Y entonces ahí es cuando tienes que tener mucho cuidado como adulto, y incluso yo tomé acciones, yo empecé a ir a terapia porque no quiero que esto se presente en otras relaciones de mi vida. Y sin duda es un trabajo del día a día, un trabajo de autoconocimiento, de saber por qué eres así, de dónde viene esto, o sea, cuáles son las raíces de esas inseguridades, de esos miedos y de esos apegos que tienes ahora. Sí, y es difícil. O sea, para los que, y que de hecho es la mayoría de las personas, pero para todas esas personas que no tenemos un apego seguro, es difícil formarlo porque tenemos que hacer un trabajo muy profundo de resolver estas heridas y encontrar sus núcleos y encontrar de dónde vienen y compensar. Porque, por ejemplo, en este caso, tú acabas de describir un apego ansioso, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, de repente como adulto puedes estar teniendo ciertas conductas como para llamar la atención de tu pareja. Y pueden ser muy sencillas, pueden ser tan sencillas como, ok, esta persona hoy no sé por qué no está atento a mis mensajes y yo no sé por qué hoy no me responde o me responde y lo hace de forma muy distante. Voy a mandar memes por Instagram para que recuerde que estoy aquí, para que se recuerde responder mis mensajes. Una conducta tan pequeña como esa puede ser una expresión de ese apego ansioso. Total. De necesito una constante validación, necesito que estés constantemente recordándome que estoy en tu primer círculo, porque me cuesta creerme eso de, bueno, claro, yo estoy en tu primer círculo hoy Exacto. y sé que me amas hoy, pero ¿y mañana? ¿Y la semana que viene? ¿Y el mes que Exacto. viene? ¿Y el año que viene? Voy a Claro. seguir estando en tu primer círculo. Entonces, a veces es difícil confiar en eso Claro. e incurrimos en estas actitudes. Muchas personas tienen este tipo de apego, este apego ansioso. Y es inseguro Sí. y es ansioso. E incluso les pasa esto que digo de buscar atención, pero también de manipular, porque a veces es como, y esto puede ocurrir a nivel inconsciente, eso es lo más difícil a veces, porque es como
cómo reflejarle a esta persona estas conductas que no se está dando cuenta que son manipulativas, pero estás haciendo todo esto para mantener a tu pareja o a tus amigos cerca. Claro. Y los haces a veces sentir culpables por cosas, o de repente te empiezas a sentir muy celoso por cosas. Ay, es que mi amiga Laura ahora pasa demasiado tiempo con otra persona y a mí no me responde y tal. Es difícil tener apegos seguros y relaciones sanas de adultos. Sí, es difícil. Y creo que esto también al final se relaciona mucho con que a veces como no sabemos cómo construir estas relaciones sanas de adultos, bien sea con tu pareja o con tus amigos, entonces ahí es cuando entra el aislamiento, ¿no? Quizás ese rechazo, ese miedo, tienes tanto miedo a volver a abrir tu corazón, a volver a salir lastimado porque tienes traumas de otra relación, que no hay manera en la que puedas construir, o sea, no puedes construir una relación que no sea tóxica o una relación que sea sana en general, porque no necesariamente tiene que ser tóxica, si no te permites como que mostrarte al 100%, abrirte, si eso es lo que quieres, con tu círculo cercano, y crear ese bonding, esa relación fuerte, porque al final eso viene de la raíz de quién realmente somos. Pero si tienes tanto miedo al abrirte, te aíslas y dices, yo no voy a mostrar esta parte de mí a esa persona porque puedo volver a salir lastimado. Claro. Sí, también, ¿sabes qué pasa? Que he descubierto que es muy fácil vivir en piloto automático, especialmente cuando eres adulto, porque muchas veces es como casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, fin de semana estoy demasiado cansado como para hacer planes y socializar y tal, y no me doy cuenta y solo me rodeo de mis compañeros de trabajo, pero de repente no estoy invirtiendo tiempo a otras amigos amistades. Y además se vuelve complicado a veces hacer amigos, porque cuando eres un niño, primero tienes el colegio, segundo que si estás en actividades extracurriculares, eso luego se empieza a ser difícil hacer amigos porque no te expones a conocer a gente nueva. Exacto. Y uno empieza a perderle la práctica porque todo es práctica al final. Y llega un punto que dices, es que no hago un amigo hace años. ¿Y cómo le entro a eso? ¿Sabes? Claro. Entonces creo que ese es otro motivo por el cual hay tantas personas experimentando esa sensación de aislamiento, que es diferente a sentirse solo. Porque la soledad no siempre se siente mal, muchas veces se siente increíble, muchas veces estamos esperando al momento de la semana en el que vamos a estar solos y es como, ya quiero que sea viernes, quiero estar sola en mi casa viendo Netflix y comiendo helado. O sea, muchas veces se siente increíble, pero el aislamiento es de repente, volviendo a lo de los anillos, es ver que tus anillos están vacíos o con muy pocas personas y de repente darte cuenta de que estás disfrutando poco y que estás en piloto automático, que es difícil darse cuenta de eso y de repente lo ves y dices, wow, estoy viendo un poco zombie. Sí, o sea, y de hecho yo tengo amigos cercanos con los que lo veo, que tienen esta rutina muy, muy extrema, con trabajos muy fuertes y demandantes, entonces los ves, trabajo, casa, gimnasio, gimnasio, casa, trabajo, trabajo, casa, gimnasio, llega el fin de semana y dicen, no sé, es que no quiero salir, estoy cansado de la semana, esta rutina me está matando, y es totalmente entendible, pero lo que no sabes es que esto está haciendo que pierdas a gente de esos círculos, porque al final todas las relaciones es una cuestión de cultivarlos, y eso es algo que también he aprendido de adulto. Hay muchos amigos que se van a ir de tu vida y mucha gente nueva que va a llegar, pero hay gente que se va a ir porque a veces no se cultivan esas relaciones, a veces hay diferencias horarias de por medio, a veces hay países de por medio, diferencias geográficas de por medio, entonces te cuesta más cultivar la amistad, te cuesta mantener esa relación, entonces esos anillos empiezan a salir de personas que tú dices, pero mi amiga del colegio de toda la vida, siempre fuimos unidas y ahora ya no está en mi vida. Hay gente que se sale, eso es otra parte del crecimiento, que tú piensas, por ejemplo, algo que yo siempre pensé era, mis amigos del colegio siempre van a ser mis amigos del colegio, pero a medida que vas creciendo, tú cambias, tus amigos del colegio cambian, los intereses cambian, los objetivos de vida cambian y la gente empieza a separarse, uno por un camino y otro por el otro, y dices, wow, qué difícil que mi amiga Laura se haya ido cuando hemos sido amigas desde los 8 años y logramos hacerlo también hasta adultas, pero de repente los intereses cambian tan radicalmente que esa persona se sale de ese primer círculo del que estamos hablando y quizás pasa al cuarto o al quinto o quizás incluso se convierte en un desconocido, que eso incluso eso duele 1000 veces más porque dices, un desconocido pasó a ser una persona súper importante en mi vida y una persona súper importante en mi vida pasó a ser un desconocido. Pero de todo lo que acabas de decir, lo que más me llegó
es como lo bien que transmitiste la importancia de tener a gente en esos círculos. Porque es que, y para contarles de esto, me encanta un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro muy bueno, muy corto, muy fácil de leer, 100% recomendado. Pero se resume en una metáfora muy sencilla, que es este caballero que se pone una armadura, y esa armadura, ¿no? Porque tiene cosas difíciles en su interior, esa armadura es buena, ¿no? Porque de repente él es fuerte y puede defender a otros y es un héroe para otros y tal, pero este caballero nunca se quita la armadura, al punto que la armadura se le oxida puesta y no se la puede quitar. Wow. Y algo así podemos experimentar los humanos. Por eso me encanta el libro, porque es una metáfora muy buena, y siento que algo así puede pasar cuando, como tú dices, yo también tengo amigos así, que se pierden en su rutina, se pierden en su modo piloto automático, y de repente no se han dado cuenta que tienen quizás semanas, meses que no hablan de sí mismos, que no le cuentan a otro cómo se sienten, que no le cuentan a otro que están igual infelices, que quisieran tener una pareja y no pueden, que no tienen el tiempo, a veces no tienen el dinero o lo que sea, o que tienen rato sin ver a sus amigos, que tienen rato sin reírse, sin parar con los amigos, que eso es tan necesario a veces. Y no se dan cuenta de lo pesada que puede ser esa armadura, sí, que igual y se la pusieron sin darse cuenta, que igual, claro, es parte de estar en piloto automático, claro, y que eso te cierra tanto dentro de ti mismo, y es lo que genera esa sensación de aislamiento. O sea, es que te aíslas dentro de tu propia armadura, ¿no? Sí, total. Y creo que hay mucha gente que está viviendo con esa armadura que no se ha dado cuenta de que la tiene puesta. Sí. Y es importante como adulto, una de las cosas que también he aprendido es tener estos espacios conmigo misma en las que hablo, me siento y tengo un día en el que quizás lloro, en el que quizás escribo, pongo mis ideas en mi diario y veo, ok, cómo me estoy sintiendo, me siento alejada de tal persona, reflexionas un poco quiénes son las personas con las que yo cuento en mi círculo cercano, quiénes son las personas que yo tengo en mi círculo un poco más exterior, y empiezas a darte cuenta también de... Y creo que esto es importante también darte, o sea, sentarte y decir, ¿qué he logrado yo como adulta este año? ¿Qué personas se han ido de mi vida? Porque a veces estamos en ese piloto automático del que hablas y no te das ni siquiera cuenta de que una persona se fue de tu vida. Hay veces que pasa eso, que estás tan enfocado en la rutina que no te das cuenta de que tienes un año sin hablar con una persona con la que hablabas un montón de veces, que quizás no está en el mismo sitio. A mí me ha pasado con amigas del colegio toda la vida y digo, wow, tengo un año que no hablo con esta persona y no me había dado cuenta porque he estado tan full y tan metida en mi rutina que no me he dado cuenta que esa persona no estaba ya, no formaba parte de mi círculo cercano que yo siempre tuve. Entonces es demasiado importante, y esto es algo que creo que hemos recapitulado en cada uno de estos episodios, es parar y tomarte un momento para hablar contigo mismo y decir cuáles son los cambios que están ocurriendo en mi vida con este círculo social o con estas personas con las que contaba. Como adulto es demasiado importante porque es lo que tú dices, no es lo mismo estar solo que aislado. Efectivamente. Y si es tu caso y estás escuchando esto y de repente piensas en esos anillos y los sientes, y sientes que les hace falta gente, sientes que te sientes aislado, desconectado, seguro que también te pesa esa sensación de desconexión, que es otra sensación bien extraña, porque es como que te das cuenta de tu propio aislamiento y lo que eso pesa, porque es como un peso, o sea, es una energía y una emoción muy difícil de tener, porque cuando te sientes así realmente no te apetece hacer nada. Entonces es difícil cambiar tu situación porque tampoco viene como que con la energía y la motivación para el cambio. Claro. Así que sí, realmente algo de lo que decimos te hace sentir identificado, sabemos lo difícil que es tener este tipo de emociones y sin duda te animamos a que tomes acciones sobre esto. O sea, pienso en la gente que se ha ido de tus círculos que te gustaría recuperar, piensa si te gustaría retomar alguna relación o si te animas a abrir una nueva relación. Igual hay un muy buen potencial amigo en tu vida al que te quieres acercar, claro, y una relación que quieres empezar a cultivar, hazlo, o incluso hasta con un profesional que te ayude en el proceso de encajar todo esto en tu vida. Te animamos a que lo hagas porque esa sensación de aislamiento es muy difícil y ya la vida adulta viene con otros retos que los vamos a hablar a continuación,
que es difícil y encima vivirlo aislado es más complicado Sí, aún, más total. vacío se siente y sobre todo como con despropósito, porque al final, Lo bonito de cumplir objetivos de adulto es compartirlo con claro, gente. O sea, yo siento que de qué me sirve ser la mejor empresaria del mundo si no tengo nadie con quien compartirlo cuando llego a la casa, porque se siente el proceso muy solo y en verdad también tenemos que quitarnos la idea como adultos de que todo tiene que estar relacionado con el éxito laboral. El éxito laboral es sumamente importante y sin duda alguna es algo que también te llena como ser humano porque se supone que bueno, hay muchas personas que no están haciendo lo que les gusta, evidentemente, hay mucha gente que sí lo hace, pero el éxito personal te ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, habilidades, o sea, ganas aprendizajes de vida, no necesariamente relacionado con la parte profesional. Pero también tenemos que entrar un poquito en perspectiva y darnos cuenta de que no todo en la vida está relacionado con el trabajo. Hay éxitos personales muy hermosos, como por ejemplo para mí, uno es formar una familia en algún momento. Eso para mí es o sea, para mí va a ser una manera de ver el éxito y evidentemente el éxito se ve de maneras diferentes en cada ojo, en cada cabeza. Pero, por ejemplo, hablando de esos retos profesionales, una de las cosas que yo me he dado cuenta siendo adulta es que cuando tú estás en el colegio o cuando estás en la universidad, bueno, en la universidad es diferente, pero en el colegio creces con este mismo entorno, con estos mismos amigos. Piensas que tus amigos van a estar siempre ahí, como ya lo hablamos antes, pero más allá de eso, crees mucho quizás en la bondad de la gente. Bueno, pero es que mis amigos del colegio fueron buenos, en el trabajo me va a pasar lo mismo. Y luego entras al trabajo y te das cuenta de que es un mundo súper competitivo, súper vas a conseguir gente increíble, bella, hermosa que te va a querer y van a ser amigos también para la vida, pero también vas a conocer a gente que te va a pisar. Eso es algo de adulto que cuando entras en esta realidad dices... Ay, qué horrible lidiar con esta persona que me quiere pisar o que me quiere humillar en el trabajo o que se quiere quedar con mis credenciales que de algo que hiciste tú y en verdad debería ser tú la persona que merezca, que tenga ese mérito. Entonces, esas son cosas que también he aprendido como adulta, como que a lidiar con esas situaciones que son incómodas en el trabajo, en la vida en la vida profesional y también darme cuenta de que mi vida, porque a veces uno se mete en eso, es que estoy en la rutina de que el trabajo, es que tengo que hacerlo demasiado bien, pero luego no te das cuenta de que la vida en verdad va más allá de eso y que hay cosas que deberían hacerte feliz fuera del trabajo y por eso es que es tan importante tener tu espacio como adulto, tener a tu grupo de amigos como adulto, ¿cómo se dice? Sistema de soporte que son tus amigos o tu gente que decidiste tener para poder desahogarte después de un día difícil del trabajo, un día difícil de retos y poder hablarlo con esas personas que son tu soporte, básicamente. Sí, esto que voy a decir a continuación obviamente lo viven hombres y mujeres, pero especialmente mujeres, que esa transición de niña a mujer es dejar a la versión ingenua de ti atrás. Porque cuando eres niño eres muy inocente, eres muy ingenuo, especialmente las niñas, porque las criamos para que sonrían, para que sean complacientes, para que literalmente no molesten. O sea, es como haz la menor cantidad de ruido posible, llama la menor cantidad de atención posible, ponte pequeñita todo lo posible y agrada, sonríe. No seas mala sangre, no seas maleducada, no sé qué. Entonces te hace ser como que ingenua, muy ingenua. Obviamente hay niños ingenuos también, Claro. pero es que siento que está más marcado en las mujeres y eso es gran parte del reto de pasar de niña a mujer. Claro. Desligarte de esa ingenuidad y te empiezas a dar cuenta de que el mundo no te puedes permitir ser ingenua. Claro, porque tienes te que van ser a más pisar. pilas, Sí. tienes que estar ahí encima de todo y decir, no, esta persona no me va a pisar, esta persona no me va a disminuir porque quizás no tengo la misma experiencia, quizás no tengo la misma edad que tiene esa persona, O quizás etcétera. simplemente esta persona tiene malas intenciones, porque eso a veces pasa. Y de hecho, gente buena a veces tiene malas intenciones. Es que el Exacto. mundo, te empiezas a dar cuenta que tampoco el mundo funciona así de héroes villanos. No. Exacto. A veces gente buena tiene malas intenciones, a veces gente mala tiene buenas intenciones. O sea, realmente somos una escala de grises muy complejas en cuanto a la moralidad. Y creo que ese es otro gran reto de la vida adulta, que te empiezas a dar cuenta como que esto lo vienes descubriendo desde la adolescencia, pero igual es en la adultez que te toca decir, bueno, ok, ya tengo que crecer, tengo que dejar de ser tan ingenua, tengo que empezar a poner los pies más en la tierra. Total.
Pero me gustó mucho lo que decías también de, ahora que eres adulto, evaluar qué significa el éxito para ti. Porque sí, sin duda, el trabajo y la parte profesional puede traer mucho éxito. De hecho, una de mis frases favoritas es de Viktor Frankl y es: el trabajo dignifica al hombre. Y me encanta ese adjetivo, dignifica, porque es que te hace sentir digno, y puede que no estés trabajando en lo que a ti te gusta, pero eso no quita el sentimiento de me hace sentir digno. O sea, el estilo de vida que me doy me lo permito yo. Estoy dedicando mi tiempo X. Obviamente un trabajo te puede hacer muy infeliz, pero más allá de eso, tu dignidad en parte viene de ahí, ¿no? Entonces, sin duda, el éxito viene de eso también, pero viene de otras cosas. El éxito social, que tengas esa red de soporte que tanto hemos estado hablando en este episodio, o el éxito emocional, que te permitas vivir tus emociones y te sepas relacionar bien con ellas, que no te sabotees tú mismo. El éxito familiar. O sea, el éxito puede venir de tantos lugares, de que te sepas cuidar a ti mismo, lo que decíamos de que seas autosuficiente. O sea, puede venir de muchos sitios, y eso es algo que sin duda tienes que plantearte para saber, para que te puedas evaluar y decir, oye, esta pata de la mesa está cojeando, tengo que trabajar en ella. Exactamente. Y decir también un poco, ponderar, porque es que siento que hoy en día, y sobre todo los jóvenes, somos muy autoexigentes, porque se relaciona con lo que ya hemos hablado antes, hay demasiada competencia. Entonces, como hay tanta competencia, hay más presión por tú intentar de sobresalir y siempre intentar de estar a tope con todo. Entonces, muchas veces priorizamos demasiado soy exitoso porque tengo un excelente trabajo, soy exitoso porque me ascendieron en el trabajo. Y sí, en parte tienes ese éxito profesional y brutal, buenísimo, pero ¿tienes éxito en otras áreas de tu vida? ¿Te has preguntado eso? O sea, ¿te has preguntado qué tan feliz estás en otras áreas de tu vida? Porque al final es lo que hablamos. Tienes ese éxito laboral, pero llegas a casa y quizás no has trabajado en tu relación con tu pareja o con tus hijos o con tu madre o tu padre en mucho tiempo. Tienes descuidadas esas relaciones y no tienes éxito en otras áreas de tu vida. Entonces no te sientes feliz al final. Dices, ay, me está yendo buenísimo en el trabajo, pero en verdad me siento triste, me siento vacío. Y yo conozco mucha gente que está así, que se siente vacío a pesar de que la están reventando en demasiadas áreas de su vida, les está yendo increíble, pero se sienten solos y tristes. Incluso se relaciona muchísimo con no sé si has visto, pero por ejemplo en Japón y en ciertos países asiáticos hay una tasa de suicidio bastante alta. Son países en donde se valora demasiado el éxito profesional y se ve como una manera de conmemorar a la persona. Es que esta persona es el CEO de esta empresa, y de hecho en Japón, si pierdes tu trabajo, te consideran deshonra nacional. Entonces está tan ligado el éxito profesional al éxito que tienes en tu vida, que las personas muchas veces están tristes, están deprimidas porque sienten que les está yendo bien el trabajo y dicen, no puedo continuar con esto. Y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado y de verdad pedir ayuda con un profesional, porque uno no se da cuenta, a veces estás metido en esa rutina y en ese ciclo vicioso de quiero ser profesional, pero para eso tengo que descuidar mis amistades porque no tengo suficiente tiempo para esto, no tengo tiempo para dedicarle a esto, pero voy a dedicarle más tiempo a esto, pero entonces soy infeliz porque no, me falta mucho cariño, me falta amor, me faltan otras cosas que también me hacen feliz, y regresas otra vez, un círculo vicioso de quiero ser el mejor a nivel profesional y me voy a enfocar solo en esto, pero voy a descuidar las otras áreas de mi vida. Sí, es que tú lo acabas de expresar muy bien. Hay que estar en una constante autoevaluación de todas las distintas áreas, de todas las partes que te conforman a ti, porque luego eso puede volverse un problema, y al final, precisamente en el piloto automático, es ese punto donde no te estás dando cuenta de nada, porque no te estás permitiendo la reflexión. Y eso es muy curioso, porque pasa en terapia que de repente llega una persona y dice, no sé qué me pasa, tengo el trabajo de mi vida, tengo el amor de mi vida, tengo igual hasta hijos, mascotas, lo que sea, tengo todo lo que quería y no soy feliz. No sé, no entiendo qué pasa, estoy molesto conmigo mismo de no estar feliz, porque dije que quería llegar acá y ahora que estoy aquí, no sé qué pasa. Entonces, claro, y te das cuenta que es una persona que igual estuvo
en piloto automático en todo ese proceso de conseguir todo eso. E igual hay otras necesidades que no se ha dado cuenta que tenía y que tiene muy descuidada. Igual es la necesidad por las amistades, que las tiene muy descuidadas. Igual es la necesidad por el ocio, por los hobbies, que los tiene muy descuidados. Pero es interesante eso porque es estar en una constante autoevaluación de las distintas áreas que te conforman. Sin duda a ti. alguna, sin duda alguna. Y creo que en este aspecto, ya que llegamos a este punto de la conversación, es importante hablar de ciertas cosas que nos hemos dado cuenta siendo adultas, que han marcado este proceso y tenemos una lista de varios y creo que muchos van a saber de lo que le estamos hablando. Yo creo que primero una de las cosas que yo aprendí es nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a hacer algo por ti. O sea, con esto me refiero. Cuando tú eres un adolescente o eres un niño y vives con tus papás son los que te dicen, mira, te tienes que parar a las 6 de la mañana, a las 9 te estoy llevando al colegio, te hice este desayuno, tienes que desayunarte esto, tienes que cuidar tu cuerpo porque te puedes enfermar, tienes que hacer deporte, tienes que estudiar para que saques las materias, las asignaturas. Cuando eres adulto ya no tienes a esa persona que está ahí porque se supone que te independizaste. Incluso si todavía sigues viviendo con tus papás ya no tienen el tiempo ni la energía porque ya hicieron su trabajo cuando eras un joven o eras un niño y ahora es tu deber cuidarte. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a parar a las 6 de la mañana si tú no te pones tu alarma o te despiertas tú mismo o te acuestas temprano y duermes las horas que tienes que dormir. Nadie te va a recordar que te tienes que alimentar. O sea, esto suena como algo muy básico y muy tonto, pero yo como adulta muchas veces descuidé mi alimentación porque decía, no tengo tiempo para esto. Y a veces me pasa, a veces estoy en un día horrible de reuniones con 1000 clientes, 1000 llamadas y digo, son las 12, tengo hasta las 12:30 para la siguiente reunión, no me da tiempo a cocinar, como a las 6. Y no, o sea, nadie lo va a hacer por ti, literalmente. Tú te tienes que decir, no, me voy a tomar el break de 12 a 12:30, voy a cocinarme algo bastante rápido y voy a alimentar mi cuerpo. Y bueno, no sé si esto es algo que también te ha pasado a ti con respecto a nadie lo va a hacer por ti, pero tienes que darte cuenta de que eres tú el que vela por ti, eres tú el que vela por su salud física, eres tú el que vela por su salud mental y por estar bien. Y es sobre todo en las cosas más básicas que más me sorprendió la realidad, digamos. O sea, porque son estas pequeñas cosas básicas. Nadie te va a lavar la ropa, nadie va a ir al supermercado, nadie va a limpiar tu casa, nadie te va a limpiar el baño. Y entonces yo, por ejemplo, estaba muy acostumbrada a tener todo eso cubierto y no me había dado cuenta de la cantidad de tiempo y energía que requiere tener todo eso, porque además a mí me encanta vivir en una casa que esté limpia, eso Claro. para mí es muy importante, y alimentarme bien y comer y tal, pero la cantidad de tiempo que eso requiere, porque es todas las semanas ir al súper, cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, y yo no me había dado cuenta de que eso pesaba tanto y suena Total, muy básico, Total. pero es que justamente esas cosas más básicas fueron las que más me costaron adaptar en la rutina y que me pesaran menos. O sea, Claro. aprender a que no me pesara, de hecho, porque Claro. lo que quiero es intentar que estas cosas no me generen amargura en mi día a día y no odiar estar haciendo estas actividades, sino Claro. aceptarlas como parte de lo que ahora es mi responsabilidad. Claro. Pero sí hubo un momento donde me costó nadie lo va a hacer por mí. Efectivamente. Y eso está relacionado con el siguiente punto que es de defenderte a ti mismo. O sea, de tener tu propio, o sea, básicamente también pasa cuando eres un niño, si tienes un problema en el colegio, tus papás van al colegio y dicen, voy a hablar con el coordinador o con la persona responsable o con el profesor porque a mi hijo se está metiendo con mi hijo, por ejemplo. O, mamá, no sé cómo resolver esto, ¿me lo puedes resolver tú? Tus papás están ahí para resolvértelo. Pero cuando eres adulto ya no es así. O sea, tú eres la que se defiende, tú eres el que tiene que poner sus límites y sus barreras. Eso es algo súper importante que tienes que aprender a hacer, que quizás no aprendiste como adolescente. Es difícil poner barreras como adolescente, pero como adulto tú tienes que decir, esto no me gusta, esto me gusta. Y cuando empiezas una relación nueva, por ejemplo, con una pareja, pues mira, me gusta que seas cariñoso conmigo, pero no me gusta cuando me alzas la voz, por ejemplo. O sea, poner esos límites y ahí es cuando tú te defiendes a ti mismo. No hay nadie que vaya a tener esa conversación con tu pareja, no hay nadie que vaya a tener esa conversación con tu amiga, eres tú el que lo va a tener. Sí, y de hecho,
precisamente porque vienes acostumbrado a que los demás te defienden cuando tienes un problema, muchas veces de adulto empiezas a asignarle ese rol a gente en tu vida sin que te des cuenta, porque por ejemplo de repente tienes un problema con alguien y vas y se lo cuentas a tu novio como para que él te defienda a ti. Por poner un ejemplo, pero eso pasa y conozco a mucha gente como atrapada en eso y me cuesta defenderme a mí, estoy constantemente esperando que alguien más me defienda y me quejo con mis amistades y me quejo con mi novio para que otras personas tomen acciones sobre lo que me molesta, sobre lo que... Y no, tienes que aprender a hacerlo tú y es difícil a veces como que... porque se siente un poco solitario, pero es lo que nos toca, ¿no? Nuestra experiencia humana es lo que nos toca. Y más que solitario, a mí me daba miedo. A mí me da miedo. O sea, me da miedo poner barreras porque también viene otra vez el tema de el miedo al abandono. Ahí es donde está el miedo a la ansiedad de que te abandonen porque le pongas límites a una persona. No me gusta esto, no me gusta que hagas esto. Entonces lo relacionas con, pero ¿qué pasa si le digo eso y le pongo este límite y esa persona se va porque no le gusta? Si me despiden del trabajo. O si me despiden del trabajo porque me tengo que defender y voy a pedir que me suban el salario o que me acorten las horas del trabajo porque estoy trabajando horas extra. Entonces dices, no, me voy a defender y voy a hablar con mi jefe de una manera civilizada, con mucho respeto, pero le voy a decir, le voy a poner mis límites y mis límites son trabajo hasta las 6 de la tarde, no más que eso. Y da miedo porque dices, qué miedo de que me despidan, qué miedo de que esa persona se vaya de mi vida, qué miedo de que me termine porque le ponga esta barrera. Entonces, está muy relacionado eso de defenderse con esos miedos que están subyacentes, que quizás son inconscientes igualmente, que no sabes que los tienes, pero los tienes, están ahí presentes y están latentes y salen en el momento en el que vas a hacer cosas que son justas. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he ido a hablar para que me den un aumento de mi salario o que me suban de posición en otra empresa en la que yo trabajaba antes y me dio miedo. Me sentí incluso cobarde, dije, qué miedo me da hablar de esto. Incluso he hablado de esto con amigos, ayer lo estaba hablando con un amigo que me decía, Vicky, he aprendido este año finalmente a hablar y decir, esto es lo que yo me merezco. Ahí esto está demasiado relacionado con lo que tú crees que tú te mereces. Yo me merezco un salario mejor porque soy un excelente empleado, porque doy lo mejor de mí para esta empresa, porque traigo buenos resultados, porque soy comprometido, porque soy responsable y yo merezco mejores condiciones laborales, pero igual tienes ese miedo de, ay, qué miedo hacer esto, qué miedo que me tomen mal, qué miedo que me malinterprete, qué miedo que salga mal y que todo esto termine en una discusión. Entonces, claro, se enfrentan esas dos cosas, ¿no? Es que todo esto de defenderte y de hablar por ti y de poner límites, obviamente está muy ligado a tu autoestima. Sí. Porque es cuando tú sabes lo que tú vales, lo que tú eres, que tú empiezas a exigir que los demás te respeten y te honren porque ya aprendiste a hacerlo tú. Claro. Pero eso también es a veces el problema de muchas personas. ¿Cómo demando a otros respeto cuando me cuesta tanto respeto? Claro, me cuesta tanto respetarme a mí mismo. Total. Sin duda. Otro aspecto que me gustaría que mencionemos es todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo. Tú tienes que decidir qué opiniones son las que quieres escuchar. Primero, la tuya es la más importante, sí, sin duda alguna. Pero ¿podemos vivir sin prestar atención a las opiniones de los demás? Yo creo que no. Primero, porque somos una especie social. Necesitamos de la aceptación de los demás para vivir en una sociedad y en una familia, y en un grupo de amigos y en un grupo de lo que sea. Entonces, sin duda, necesitas la opinión de los demás. Pero ¿qué opiniones quieres escuchar? Esa sí es decisión tuya. ¿Y qué opiniones vas a adoptar también? Claro, si hay alguien que ni siquiera es parte de tus círculos, te emite una opinión que nos podría pasar a nosotras perfectamente, probablemente nos pase, de hecho. Llega esta persona que ni nos conoce, emite una opinión de nosotras con la que no estamos de acuerdo, somos nosotras y tú el que tienes el poder de decir, quiero escuchar esto, no quiero escucharlo, no me importa. Y un consejo que nos gustaría dar desde acá es, observa eso dentro de tu átomo social. O sea, realmente al final las opiniones que nos importan son las opiniones de las personas que realmente nos conocen, las personas que están en ese primer círculo, en ese segundo, en ese tercero. Pero las que están en el sexto, oye, sinceramente tu opinión puede que para mí no sea importante o que sea muy poco importante, porque además estás tan lejos que puede que tu opinión no sea ni siquiera del todo válida, porque hay tanta información que te estás perdiendo. Claro. Precisamente por estar tan lejos. Sí. Sí, incluso yo creo que ahí es cuando también tenemos que tener, incluso con las personas que son cercanas a nosotras,
te conocen, saben y puede que tengan muy buenas intenciones, pero cada quien creció de una manera diferente. Cada quien viene de un círculo diferente, de enseñanzas diferentes, y lo que para mí está bien, quizás para Marian no está bien, y Marian es parte de mi círculo social cercano. Entonces puede que Marian me dé su opinión y me diga, mira Vicky, mi punto de vista es que en este aspecto no lo estás haciendo bien, o que me parece que estás manejando mal tu toma de decisiones. Lo que sea que ella me pueda decir. Y ahí es cuando tú tienes que decir, Marian es importante para mí, y obviamente me importa su opinión, pero hasta qué punto voy a dejar que me afecte, porque yo también conozco cosas que quizás yo no he querido mostrárselas a Marian al 100%, y tú, al final nadie te conoce como tú te conoces, nadie. O sea, incluso la persona que más te conoce no te conoce tanto como tú te conoces a ti. O sea, imposible. Hay cosas que uno, como tú lo venías diciendo en el episodio anterior, hay cosas que no compartimos con la gente y que decides guardártelas a ti mismo porque es necesario, porque es necesario tener tú tus propios secretos, tú tus propias cosas. Hay cosas que, hay gente que tú dices, yo tengo esto en mi cabeza, y si yo se lo cuento a otra persona, literal va a pensar que estoy loca. No, y muchas veces no es por lo que vayan a pensar, sino a veces es bonito también saber cuál es tu espacio sagrado, claro, de decir esto se llama privacidad, claro, y esto es mío. Esto es mío, y esto no lo va a tocar nadie. Eso está muy bien. Pero me gusta eso que dices, porque incluso dentro de ese primer círculo, segundo círculo, parte de recibir esas opiniones es saber que esas fuentes de opinión, esas personas que te dicen eso, saben también respetar que a veces no quieres escuchar. Eso también es muy válido. O sea, acepto demasiado tu opinión, gracias, no sabes cuánto significa para mí, pero la voy a ignorar porque tengo derecho a ignorarla, y eso también está bien. A veces tienes que seguir tu instinto, y a veces tienes que equivocarte. Sí, totalmente. A veces tienes que equivocarte, sencillamente. Y a veces, y eso es parte también de ser adultos, y se relaciona con otro punto que vamos a hablar. Ser adulto es una cuestión de prueba y error. O sea, hay cosas que van a salir bien, o sea, hay que arriesgarse. Básicamente, la vida es totalmente una cuestión de arriesgarse a tomar decisiones. Hay decisiones que vamos a tomar que van a ser buenas, y hay decisiones que vamos a tomar que van a ser malas, pero las malas también nos van a derivar a otras decisiones que van a ser buenas en un futuro. Entonces, es cuestión de aprender a que cuando tomas una decisión mala, aprendes de esa situación mala, le sacas el mayor provecho y continúas adelante, incluso si eso te va a derivar a otras decisiones que pueden ser buenas, que también pueden ser malas. Entonces, en ese caso, es un poco probar lo que está bien para ti, es un poco dejar ese miedo al lado de, bueno, me voy a lanzar, voy a arriesgarme, voy a ver qué pasa, es cuestión de ensayo y error, creo yo. Sí, de hecho, esto me ha pasado en terapia, que vienen a decirme cosas como que es que quiero no tener miedo. O sea, porque sé que me tengo que arriesgar, sé que necesito, no sé cómo hago para quitarme el miedo, y es como, ok, eso no va a pasar. El miedo va a estar ahí, pero el miedo es bueno a veces. Es muy bueno. Es una emoción. Te impulsa también. Es una emoción básica. O sea, literalmente nos trajo este punto de la evolución, el miedo, en millones de sentidos. Sí. No te puedo enseñar a cómo quitarte el miedo, te puedo enseñar a cómo hacerlo aunque tengas miedo, que ahí es donde está el valor. Esa es la diferencia de una persona cobarde y una persona valiente. Valiente no es el que no tiene miedo. Claro, valiente no es como que me enfrenté a eso sin miedo. No, me enfrenté a eso teniendo muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Y igual controlando ese miedo y diciendo, no voy a dejar que el miedo me gane. O sea, a mí me ha pasado que, por ejemplo, hay situaciones en donde he tenido cosas que yo he tenido mucho miedo. Por ejemplo, el mudarme aquí, el tener presentaciones muy grandes. O sea, por ejemplo, cosas que pueden ser un poquito más tranquilas, o sea, quizás un poco más, menos trascendentales en la vida. Por ejemplo, tengo una presentación en el trabajo súper importante para un cliente gigante, que yo sé que voy a hablar con gente senior, gente que son, o sea, en una empresa gigante, transnacional, heads, o sea, cabezas de la empresa, que digo, yo soy una niña, o sea, yo en verdad tengo 25 años, en comparación con este señor que tiene 60 años de experiencia en el mundo de la publicidad, yo soy una cualquiera, básicamente. Y a veces ahí es cuando viene tu miedo, y tu miedo te dice, empiezas a bajarte empiezas a bajarte tú mismo de la posición en la que tanto has trabajado para
para tenerte y empiezas a decir, pero quizás yo no soy lo suficientemente buena. A mí me ha pasado que en este proceso entonces se desarrolla el síndrome del impostor. Entonces es que yo no empiezo, no, dejo de creer en mí y luego dices, ya va, pero si estoy en esta posición es por algo. Ellos me escogieron a mí para tener esta conversación con esta gente que tiene muchos años más de experiencia porque creen en mí. ¿Por qué los de mi empresa sí están creyendo en mí y yo no estoy creyendo en mí? Porque tengo el miedo de que todo va a salir mal, es la catástrofe, siempre ese resultado final de, es que esto va a ser una catástrofe. Y luego dices, ya va. Primero, no tengo opción. Sí o sí tengo que hacer la presentación para esta gente. Sí o sí me tengo que afrontar a este challenge. Entonces, ¿cómo me enfrento a esto? Con este miedo que tengo. Y el miedo lo he usado a mi favor. Y al final me terminan saliendo las cosas geniales. Pero es porque aprendes a gestionar ese miedo y esas emociones invasivas, que al final es eso. Son emociones invasivas. El miedo te invade muchas veces y te paraliza. Y dices, ay, no puedo hacer esto, tengo demasiado miedo. Pero no, puedes usar ese miedo a tu favor y puedes usarlo para crecer y para impulsarte y lograr cosas. Es difícil, pero tenemos todos que trabajar nuestra habilidad para confiar en nosotros. Necesitas confiar en nosotros y si lo necesitas, fingir que tienes la seguridad. Si aún no la tienes, fíngela. Fíngela hasta que te la empieces a creer y hasta que empiecen a salir las cosas bien y hasta que, porque mucho de lo que necesitas es simplemente experiencias. Exacto. Es a través de las experiencias que tú vas a ir confirmando que efectivamente te mereces ese puesto. Exacto. Pero para eso necesitas intentarlo, Exacto. necesitas ir ganando. Inténtalo. Y ganando motivos para escribir en esa lista de motivos por los que sé que me merezco este trabajo o esta pareja o esta vida, o sea, motivos que me hacen creer que yo estoy donde tengo que estar. Sí. Y para eso necesitas enfrentarte y eso nos lleva a nuestro último punto, nuestra última cosa que nos ha enseñado la adultez hasta ahora, pero parte de este espacio es para siempre estar buscando aprender cosas en nuestra etapa adulta, que es de las más largas, la vivimos hasta los 40 años más o menos aproximadamente, esta etapa de primera adultez. Y el último punto que vamos a decir de lo que hemos aprendido hasta ahora es: esto es difícil. Literalmente, esto es difícil. Ser adulto es difícil, sin duda alguna. Y hay que ser paciente. El que te diga que ser adulto es fácil, te está mintiendo. Y además que nadie te prepara para ser adulto. Todo el mundo te prepara para ir al colegio o a la universidad, pero nadie te dice lo importante. En el colegio no te enseñan, por ejemplo, a hacer taxes. En el colegio no te enseñan a doblar la ropa, a lavar tu ropa, a cuidar tu cuerpo de manera de, ok, que puedo cocinarme para mantenerme con buena salud. ¿Qué tipo de ejercicio? O sea, esto no te lo enseñan en el colegio. Nadie te prepara para ser Ni a tener adulto. buenas relaciones. Nadie te prepara para tener buenas relaciones. Nadie te prepara para las pérdidas que van a venir en tu vida físicas, las personas que se mueran y se vayan de tu vida. Nadie te prepara para eso. O sea, sí tienes herramientas y sí te enseñan ciertas herramientas, pero nadie te dice que ser adulto mucho más allá de tener un trabajo. Nadie te explica que ser un adulto va mucho más allá de ser libre y vivir toda esta independencia y tener tanto tiempo para hacer tantas cosas, porque no, cuando eres adulto te das cuenta de que 1, no tienes tanto tiempo, 2, la gente se va también de tu vida, 3, hay demasiados retos que no solo vienen de la parte profesional, son retos de, ok, estabilidad emocional, responsabilidad afectiva. ¿Cómo hago para desarrollar todas estas cosas y poder mostrárselo a la gente que yo tengo en mi vida? Comunicarme bien. ¿Cómo me comunico bien? Hay veces que hay demasiados problemas en nuestra vida porque no sabemos cómo comunicarnos, porque nadie te enseña a comunicarte bien. No hay una fórmula mágica para que tengas, para que seas más comunicativo. ¿Quién te enseña, por ejemplo? Y sobre todo creo que esto es algo que a las mujeres sí nos los enseñan más, porque las niñas solemos ser más, llora y sí, no pasa nada con que llores, pero los hombres sí les pasa más que les dicen no llores, los hombres no lloran, no muestres esas emociones, o la emoción que tienes que mostrar es la de la ira porque eso es lo que te muestra como el hombre fuerte. Sí. Pero entonces eres adulto y resulta que tienes un montón de sentimientos y emociones que no sabes qué hacer con ellas y las tienes reprimidas y eres un adulto y dices, qué difícil ser adulto porque resulta que tengo tantas cosas con las que no he lidiado y que ahora tengo que lidiar. Es difícil, o sea, ser adulto no es fácil y por eso es que también nosotros queremos que en este espacio tú puedas hablar de este proceso, cómo ha sido
convertirte en un adulto para ti. ¿Qué has aprendido tú de ser adulto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas han sido, qué cosas han sido trascendentales? ¿Qué te ha hecho darte cuenta de que quizás ser adulto no era lo que esperabas? ¿Qué cosas crees tú que sería bueno enseñarle a tus hijos o a tus primos o a tus hermanitos para que sepan mejor? O sea, ¿cuáles son las herramientas que crees que podrían ayudarlos a manejar la adultez de una manera diferente? Y eso es algo que queremos escuchar de ustedes. Una vez más, si quieren abrirse con nosotras en la sección de comentarios, pueden hablarnos un poco de estas experiencias, qué ha sido para ustedes el convertirse en adultos, pero también si tienen quizás un poco de vergüenza o de pena de poner esto en los comentarios, pueden abrirse con nosotras a través de los DMs. Nosotras más que felices de poder ayudarlos con cualquier transición que estén pasando en este momento como adultos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, y gracias una vez más de verdad por conectarse, por estar en este espacio. Este ya es el 5º episodio. No queremos que se vayan. Todavía quedan un par de episodios para esta temporada. Vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes que se relacionan con todos estos temas. Como pueden ver, todo ha tenido un hilo. Si han dedicado esto, o sea, si lo ven todo continuo, pueden darse cuenta de que cada capítulo ha estado relacionado con el siguiente. Y esto es lo que queremos. Queremos que vivan esta experiencia humana a través de Self Mappers y que tengan estas herramientas para que puedan enfrentarse contra todos estos challenges y todos estos retos de una manera más amena y disfrutando un poco más del proceso. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de Self Mappers. Nos vemos para nuestro siguiente episodio la siguiente semana. Y hablamos pronto, chicos. Un abrazo muy fuerte. ¡Mua!